Escuchamos al maestro. ¿Tú cómo viviste esto? Pues bueno, en cuanto a la película, Cravioto era mi vecino, ¿no? Éramos vecinos de piso. Entonces, Oye. nos conocemos hace tiempo. También estuvo, mi hermano Jorge estudió con él en el CUEC, cuando Jorge, que ha estado, creo que es el único cineasta que estuvo en el CUEC y en el CCC también. Entonces, él fue su generación del CUEC. Entonces lo conozco hace tiempo, vi su documental de Los Héroes de la Península, en fin, la película del Charro. Y conozco su trabajo y me gusta como director. Siento que me gusta su manera de manejar el lenguaje, su gramática. No sé, es un director que funciona más como yo, que es por montaje, por corte, a establecer frases de filmar con la gramática del cine y no más especulativo y contemplativo, ¿no? Sí me gusta intervenir y acercarme o alejarme y trabajar más con los actores. Y siento que él también hace eso. Entonces, pensando, yo creo que también eso, él un día tocó a mi puerta y al vecino y no me pidió azúcar, me pidió unos libros unos libros y lo que yo tenía de película. Entonces vio todo lo que tenía. Yo con mucho gusto le dije, pues esto es todo lo que tengo. Y entonces él dijo, esto, y se fue con... Pero así le dije a Carlos, así, anótalo, porque no quiero que me pase... El que preste un libro es muy tonto y el que lo devuelve más, dice, ¿no? La frase esa. Entonces, yo le dije, aquí va, hicimos nuestra lista, y luego, después de un tiempo, le dije, ¿qué vas a hacer? Ah, bueno, me contó que iba a hacer la rotoscopía, que tal y tal, que cómo había visto yo, la filmación del UNAM, porque somos exalumnos del CUEC, entonces la UNAM te da como coproductor el apoyo en las locaciones, entonces eso no tienes que pagarlo y te lo dan ellos como parte del memorial de 68, que UNAM es alguien que se ha Lo que era muy importante en este proyecto, obviamente. Vital, tener los espacios de la UNAM, ¿no? Que además que es patrimonio de la humanidad, en fin, o sea, Pani y todos estos arquitectos, ¿no? Y él también platicamos un poco lo que quería hacer. A mí le dije que padre, ¿no? Creo que es bueno hacer películas y series y demás sobre este tema, ¿no? Que es un tema importante. Como yo decía, ¿cuántas no se han hecho de Vietnam? O de Mayo francés, en fin. Y creo que es importante que haya distintas historias, puntos de vista y demás, y que hablemos de esa historia. Creo que es una historia complicada. Ahora pues, lo tengo más claro también. Yo por eso mismo dije, no podemos hacer, lo difícil también para Cravioto es hacerlo en un largometraje, ¿no? Porque ahí es donde, en ese tiempo, contar esa historia, yo sí siento que falta, es una película más larga y por eso propuse en su momento hacer esta serie que estuvo haciéndola, ¿no? Pero entonces yo agarré los libros y dije, pues y esto. Y creo que también para mí era importante, que es distinto para otras personas, el factor de la CIA en México y la sucesión presidencial. Y yo también tenía por ejemplo, este libro de los Juegos Olímpicos, que es una edición francesa que a ti te dará los Olímpicos de 68, que para mí también era como muy interesante el factor eso lo puse yo un poco en la serie, no tanto en la película, pero pues la serie poca gente la vio, que era la idea del fuego, ¿no? Que mientras el fuego olímpico iba avanzando hacia México, aquí se empezaban a prender las hogueras, ¿no? Y cuando llegó el fuego olímpico, pues ya se estaba quemando las cosas, que fue cuando lo que sucedió finalmente, ¿no? Que tuvieron que, porque Díaz Ordaz finalmente era un presidente que con un sentido del orgullo y de la pena, de la vergüenza, tener un tipo acomplejado y avergonzado por su origen, porque habían perdido el dinero su familia, los habían corrido de Oaxaca y los habían mandado a Puebla, en fin, entonces él tenía toda esta parte como de la obediencia ciega y ser un tipo muy, muy cabrón. Entonces no le gustó nada que le echaran a perder los Juegos Olímpicos y que dieran esa imagen de México, ¿no? Entonces él ya estaba muy enojado con eso y que como venían todos estos reporteros, que era otra época en México y en el mundo, la gente ahorita toma un avión y llega a su cita olímpica, ¿no? Va a Beijing o donde sea, pero en esa época pues tomabas un barco o un avión y llegaban un mes antes, ¿no? Tenías que ir un viaje mucho más, entonces por eso está Oriana Falachi en el famoso balcón de Chihuahua, porque la invitaron, porque venía aquí a cubrir los Olímpicos y terminó en Tlatelolco y siendo herida, que por eso Italia boicoteó los Juegos Olímpicos y los deportistas italianos, la mayoría, muchos, los importantes, no vinieron a los Juegos Olímpicos, ¿no? Bueno, la enciclopedia Volado, olvido mencionar, aquí en el 11 también Politécnico era una sede importantísima en esos momentos. Sí, yo creo que hay algo muy importante que es donde no son ningunos, que eso es lo malo de lo naif que tú mencionabas, que hay gentes, los grandes líderes del 68 para mí son dos personas, que son Raúl Álvarez Garín, ¿no? Que tiene su libro, pero no lo tengo aquí, y Gilberto Guevara Niebla, ¿no? Y también está el búho, que también sus discursos eran muy buenos, Eduardo Valle, que luego
descubrió la relación de los Salinas con el narco y trabajó con Carpizo en la Procuraduría y demás. Y tiene un libro muy interesante que está censurado por ahí, que no lo encuentras en ningún lado porque cuenta la historia de los Salinas y ellos son muy poderosos, ¿no? Para evitar que salgan. Como el documental del 94 que no lo vieron, que la culpa la tiene Zedillo. O se podría llamar ese documental de 1994, la culpa la tiene Zedillo. Y dices tú, ¿qué onda? Sale hasta Salinas defendiéndose y le dan la voz y todo y se defiende y está muy, muy manipulado, ¿no? Y eso viene de Netflix, que también hay censura a su manera, ¿no? Entonces, para mí los grandes líderes son Gilberto Guevara Niebla y Raúl Álvarez Garín, y creo que son los más brillantes. Y eran gente que no era nada ingenua. De hecho, Gilberto se separa mucho del movimiento del martirologio, como él lo llama, ¿no? Y entonces se va por otro lado en su carrera y demás, y se vuelve un especialista en pedagogía y demás, pero es uno de los tipos más brillantes. Y era el de la UNAM, el líder de la UNAM, digamos. Y del otro lado estaba Raúl, que pues no era ningún ingenuo, porque era el mayor tenía 28 años más o menos. No era, porque era un doctorado en matemáticas, con 2 hijos, casado con la hija de Valentín Campa, que había sido ex líder de la Juventud Comunista, que había sido expulsado por Radical. O sea, era un tipo muy, muy inteligente y muy políticamente, con mucha experiencia, ¿no? Y cada fin de semana iba a ver a su suegro, al reclusorio. O sea, él sí tenía una estrategia y demás. Y ahora nada más para terminar esto, que el gran desastre del movimiento que es algo que ya murió Raúl, pero que él lo contó, que en el momento que viene Tlatelolco, ellos sí pensaban que iba a haber un ataque y por eso ya han dicho, ya no va a haber marcha, solo va a haber un meeting, tenemos que quedarnos en Tlatelolco. Ahí tenían la Boca 5 que los apoyaba, que luego se convirtió en cuartel de granaderos, luego en hospital, y ahorita ya lo derrumbaron, que es una barbaridad que lo hayan derrumbado, porque arquitectónicamente era una pieza muy bonita ahí junto a la Plaza de las Tres Culturas. Entonces dicen, vamos a quedarnos aquí. Ahí la gente en un mitin anterior en Tlatelolco, la gente le había echado agua hirviendo a los soldados y demás, había defendido a los estudiantes, entonces eran muy combativos. Casualmente era una obra de Pani, que Díaz Ordaz odiaba Pani a muerte, lo odiaba. Su arquitecto fue Pedro Ramírez Vázquez, el arquitecto de los Olímpicos y presidente del Comité Olímpico Mexicano para el 68. Entonces mandan ahí, van a hacer este mitin y quedan en que Raúl Álvarez Garín, que es el líder principal, aunque él diga no, que era un consenso, el Consejo Nacional de Huelga, dice, tú no vas, y él dice, no, yo no voy, él no va a estar en el mitin, no voy a hablar, y por si algo sucede, tú te quedas a la expectativa. Pero nunca se imaginaron que algo sucediera como algo no tan grave, ¿no? No pensaban que iban a ser masacrados y atacados con el ejército, con la bayoneta calada, que significa solo combate. Si ya un soldado pone una bayoneta, es que va a combate. Entonces, y así entraron los soldados, iban a combate. Entonces Raúl va y dice, se van todos, y él toma y él dice, le dicen a unos amigos, vamos al meeting, no sé qué, no, tenía un coche, dice, no, yo los llevo. Y los lleva al meeting. Se bajan sus amigos, se va a ir, y dice, me queda un ratito a ver el meeting. Es como público, así, desde lejos, viendo qué pasaba, y cuando llega el ejército, pues, lo agarran. Y no saben qué es él, porque iban a buscar a los líderes arriba. Pero pues están ahí los traidores, los famosos traidores, que eran 2, que eran de parte del Consejo Nacional, y que fueron los que, Sócrates, ¿no? Rizo, famoso, que es uno de los que traicionan, y están ahí y dicen, este güey es importante, toda la noche. Mientras los van sacando y golpeando y buscándolos en todos los departamentos, van agarrando y dicen, sí, no, y pues ve a Raúl y dice, este güey es muy importante. Y ese día se lo llevan al campo militar y los maltratan, los torturan, en fin, todo lo que pasó, ¿no? Y eso fue lo que descabezó el movimiento. Pero en fin, yo siento que no eran ingenuos, que es una historia bien complicada y compleja, sí. Que ahora que la tengo toda, digo, ahora sí me gustaría regresar 10 años después y decir, ahora hago otra historia, porque ahora sí ya tengo todas las piezas, ¿no? Después de haber hecho el documental. Es que el factor tiempo para preparar, para madurar un proyecto así, y creo también que es un elemento muy importante para Olimpia, que el pobre Cravioto no tuvo tiempo, porque tenía que llegar a la fecha de los 50 años, y etcétera, y con el proceso técnico sí, increíble. Que eso es muy difícil, por eso también él fue escogiendo libros. Yo siento que él no agarró todos y dijo, sí, a ver, este y este, no y vio todo el material. Creo que la propuesta de él visualmente es muy interesante. Yo extraño un poco que no sientes tanto a los actores, que es algo que decía, que de repente por el rotoscopiado pierdes un poco estos gestos que tiene, yo creo, como ustedes mencionaron, lo de Noches de Julio, ¿no? Esos pequeños gestos y detalles de los actores. En ese rotoscopiado, ay, de repente los quieres ver más como, y a varios que conozco, a Nicolasa, que he trabajado con ella, o a Tiaré también, en fin, que son gente que me gustaría verles más la cara, ¿no? Eso es algo que... Podríamos hablar horas de Olimpia, sin duda.